Abras tu Biblia en Lucas capítulo 5. Hoy vamos a hablar de algunas características que Dios busca en aquellas personas que lo siguen, ¿no? Vamos a ver algunas características de esto. Y yo, ahora lo vamos a leer igual, mientras leía esto pensaba, ¿no? ¿Qué pasaría? No sé si lo encuentro, si voy a donde Enrique está trabajando. Enrique sabe un montón de lo que hace, ¿no? Maestro mayor de obras, no sé cuál es el título que tiene Enrique, pero es un excelente contratista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si voy yo, Marcelo, cocinero, o lo que quieran ponerme de título, y le digo, che, Enrique, me parece que la columna aquella que estás haciendo va un poquito más para acá? O no sé si voy a mi hermano, que es carpintero, un excelente carpintero, y le digo, Martín, me parece que con ese disco no vas a poder cortar la madera que estás cortando. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la reacción de Enrique, de mi hermano, que ya lo conozco bastante? Igual es bastante pacífico, así que... ¿Qué harían ustedes si cualquiera va y le dice no? O a Héctor acá, que es un excelente herrero, también tenemos un montón de profesionales en nuestra iglesia que hacen excelentes trabajos. ¿Qué pasaría si yo hoy le digo cómo hacer su trabajo? Yo que no sé nada de herrería. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la reacción? ¿No? Capaz que alguno tiene un carácter así más fuerte y me dice, ¿qué te pasa? ¿Vos quién sos para venir a decirme cómo yo tengo que hacer mi trabajo? ¿No? Nos saldría así de adentro nuestro todo lo que pensamos, ¿no? Por ahí nos guardamos algunas cosas, pero le decimos, no, vos andá a dedicarte a lo que sabés hacer. ¿Sabés hace cuántos años que yo hago esto? ¿No? Seguramente, a mí también, si me vienen a decir algo, dale. O en los ministerios, pensemos en los ministerios. ¿Qué pasa si yo hoy le digo a Vivi, no, ¿sabés cómo tenés que cantar? Yo, justamente yo, decirle a Vivi cómo tiene que cantar, ¿no? ¿Cuál sería su reacción? ¿No? Marce, te conozco, ¿no? Sé cómo cantás. ¿Cómo vas a venir a decirme cómo yo tengo que cantar, no? Y pensaba en esto, ¿no? ¿Cuál sería nuestra actitud delante de estas cosas, ¿no? Así que con esta breve introducción te invito a que vayamos ahí a Lucas 5, del 1 al 11. Dice, llamamiento de los primeros discípulos. Un día Jesús está a orillas del lago Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas de los pescadores que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, les dijo Jesús a Simón. Así que llevaron sus barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Y leía esto una y otra vez y se me venían algunas características, ¿no?, que debemos tener como seguidores de Jesús. Primero algunas observaciones. Dice que Jesús iba caminando y la gente lo apretujaba, ¿no? No sé, me imagino hora pico de un medio de transporte público, ¿no? Me imagino a Jesús en esa situación, ¿no? Lleno de gente. ¿Por qué? Porque estaban escuchando de los milagros que estaba haciendo Jesús, de las cosas que estaban pasando con este joven, ¿no? Y la situación esa, ¿no? Jesús debería estar todos queriendo
acercarse a Jesús para tener su milagro, para escuchar una palabra. Y Jesús le pidió a Simón, vamos un poquito al agua, dice. Se subió a la barca y se alejaron un poco de la orilla. Dice, la primera característica que podemos ver acá de Pedro es la obediencia, ¿no? Pedro seguramente ya estaba terminando su jornada, había estado toda la noche pescando, que no pescó nada, tenía años de pesca encima, ¿no? Porque se dedicaba a eso. Y Jesús lo buscó a él, ¿no? Lo buscó en lo cotidiano a Pedro, no lo buscó en la iglesia, en el templo, orando. Lo buscó en su trabajo, en medio de lo que él estaba haciendo. Este fue el primer acto de obediencia que tuvo Pedro, ¿no? Jesús le pidió que se alejara un poco de la orilla, así él podía hablar. Y este fue el primer acto de obediencia que tuvo Pedro. Y como les decía, la gente buscando su milagro, ¿no? Por un lado tenemos a esa gente que estaba toda alborotada, exaltada, tratando de llegar a Jesús. Y por otro lado lo tenemos a Pedro, que seguramente ya estaba cansado de la jornada, no quería saber más nada, hacer nada, ¿no? Como cuando cada uno de nosotros llega a casa después de un día largo de trabajo, de mucho trabajo, ¿no? Que llegamos cansados, que a veces no queremos que nos hablen, ¿no? Más de uno seguramente llega así a su casa, ¿no? De estar todo el día con gente. Y por un lado la multitud aclamando a Jesús y tratando de llegar a Él, y por otro lado Pedro terminando su jornada, tal vez agotado, tal vez, no sé, triste porque no había pescado nada, tal vez en esa necesidad de no haber visto resultados en la pesca de toda la noche, ¿no? Tenemos las dos caras ahí. Y en esto viene una persona que le dice, vamos al agua, ¿no? Y yo me imagino a Pedro, ¿no? Porque en la Biblia dice que Pedro era de un carácter, ¿no? Fuerte, ¿no? Y que te digan, vamos de nuevo al agua. Ya habías terminado de recoger todas tus cosas, ya te habías bajado del barquito, ya querías irte a casa, ya no aguantabas a más nadie, y viene Jesús y te dice, vamos de nuevo al agua. Y Pedro, ¿qué hizo? Fue de nuevo al agua, ¿no? Y me ponía a pensar en eso. Este es el primer acto de obediencia. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en su lugar? Tal vez ni sabíamos quién era esta persona. ¿Qué hubiésemos hecho? ¿No? Capaz que alguno habrá dicho, no, ya estacioné el barquito, ya lo saqué del agua, ya lavé mis redes, ya las ordené. Acá hay muchos de carácter, ¿no? Muchas personas de carácter, creo, ¿no? Así haciendo un paneo, algunos los conozco un poquito, y más de uno le hubiese dicho, dale, Jesús. ¿No? Claro. Pero Simón Pedro, ¿qué hizo? Fue y se alejó de la orilla, ¿no? Y acá Jesús empezó a predicarle a la gente que estaba rodeándolo, ¿no? Se alejó de la orilla. Y también en esto, ¿no? ¿Por qué se alejó de la orilla? ¿Por qué creen que se alejó de la orilla? Yo pensando en esto digo, tal vez muchas veces estamos atormentados por el tumulto de gente o por las voces o por un montón de cosas, los problemas, las circunstancias. Y Jesús que nos dice, bueno, vení un poco conmigo acá a la orilla, ¿no? Jesús nos saca de ese lugar donde estamos y nos dice, vení conmigo, ¿no? Yo creo que fue en parte eso, ¿no? Que Jesús le dijo a Pedro, vení, acompáñame. Jesús le quería mostrar algo a Pedro. Dice, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, ¿no? Le salió medio argentino, maestro. Dice, hemos estado toda la noche pescando y no hemos visto ningún resultado, ¿no? Y me imagino que Pedro habrá sido con esa voz cansada, ¿no? Maestro, toda la noche estuve pescando, toda la noche estuve en el agua con mis redes, toda la noche estuve ahí cansado, estoy todo mojado, con frío, ya me quiero ir.
de alguna manera se excusó un poco Pedro. ¿Pero qué hizo? Dice, pero como tú me lo mandas, lo voy a hacer, ¿no? Imagino esa actitud de Pedro, ¿no? No era que fue una actitud de orgullo, sino que, maestro, como tú me lo mandas, lo voy a hacer, ¿no? En esas palabras está, creo que toda su frustración, ¿no? De la noche de haber trabajado, toda la frustración de no haber conseguido lo que él necesitaba. Tal vez tenía cuentas para pagar, tal vez se le vencía algo. Y en todas esas palabras está su frustración, su cansancio, ¿no? Y él dice, pero ya lo reconoció ahí a Jesús, porque le dijo, maestro, y ese maestro fue, ¿no? Reconoció a la persona de Jesús, ¿no? Y le dijo, pero como tú me lo mandas, lo voy a hacer. Y además imagínense también esto, como les decía al principio, ¿no? Pedro era un pescador de años, seguramente sabía qué redes usar, seguramente sabía qué carnadas usar, seguramente sabía todo acerca de la pesca, el tiempo, todo sabía. Se dedicaba a esto, como cada uno de nosotros nos dedicamos a nuestras tareas. Pedro sabía todo y sin embargo, ¿qué hizo? Fue obediente a lo que el maestro le decía, ¿no? Dejó su sabiduría de lado, dejó todo lo que había trabajado esa noche y le dijo, está bien, te voy a hacer caso, ¿no? El segundo característica, yo les pregunto, ¿qué creen que tuvo fe? Yo cuando lo estaba armando puse como segunda característica fe, pero después leyendo y leyendo me lo volví a preguntar. ¿Fue fe lo que tuvo Simón Pedro? ¿Qué creen? Obediencia, ¿no? Lo que decíamos antes. Confianza. Dice, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Y pensaba en esto, ¿no? ¿Realmente fue fe lo que tuvo? Yo creo que él no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Y para mí fue una recompensa a su obediencia, ¿no? Jesús lo recompensó porque él lo había obedecido. Esa pesca milagrosa que yo creo que no se la esperaba Pedro, ¿no? Todo indicaba que no iba a pescar nada, ya había estado toda la noche. En conclusión, vamos a ir de nuevo al mismo lugar y capaz que agarro algún que otro pescadito, pero yo creo que Pedro no se esperaba ese milagro, ¿no? Un milagro tan abundante como podemos ver a lo largo de la Biblia, ¿no? Estos milagros, primero, ¿qué hacen? Seguramente sacian una necesidad que tengan las personas, ¿no? Y por segundo, glorifican a Dios, ¿no? Porque realmente pensaba en eso y decía, Dios, es increíble lo que dice tu palabra. Porque podemos ver a Pedro de esta manera, que él no se lo esperaba eso. No sé si estaba preparado para recibir tanto, ¿no? Porque más adelante dice que las redes se le empezaban a romper. Y yo me preguntaba eso, si realmente Pedro estaba preparado, porque si a un pescador de tantos años se le empiezan a romper las redes, si eligió las mejores redes para salir, si fue preparado para salir, ¿no? Y me ponía a pensar en eso. ¿Cuán preparados estamos cada uno de nosotros para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Pues yo creo que todos en algún momento de nuestra vida tuvimos este tipo de obediencia delante de Dios, ¿no? Decirle, Señor, ya probé todo, ya hice de todo, pero está bien, confío en vos, ¿no? O hago lo que vos me decís. Y Dios nos sorprende de una manera que seguramente no nos esperamos.
Y como les decía antes, podemos ver un montón de estas historias en la Biblia, que Dios, no sé, lo del maná del cielo al pueblo, la harina que se le multiplicaba a la viuda, el aceite también, el milagro del aceite. Y siempre Dios dio este tipo de milagros abundantes, ¿no? Y siempre satisfacían las necesidades de las personas que tenían en ese momento. Y por esto Dios se glorificaba también, ¿no? Porque realmente era así. Tercer característica que yo marcaba acá es la humildad. La humildad de Pedro, ¿no? Dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. ¿No? Esa actitud de Pedro, ¿no? No sé si alguna vez se cayeron así de rodillas, ¿no? Porque no dice que se arrodilló, ¿no? Que uno hace así se arrodilla, sino que cayó de rodillas, ¿no? No sé, como cuando venís viajando parado y te venís durmiendo, viste que a veces, yo creo que fue algo así, ¿no? Que estaba Pedro parado y se le aflojaron las piernas y cayó rendido delante de Dios. Porque, ¿sabes por qué? Porque se dio cuenta del que estaba delante de él era una persona santa. Ahí Pedro cayó, como que le cayó la ficha delante de quien estaba, ¿no? La santidad que estaba delante de él, él no pudo contener sus piernas delante de esa presencia. No se sentía digno de estar delante de Jesús. Se humilló delante de Jesús. Se reconoció él mismo como un pecador delante de Jesús, porque fue eso, él se vio pescador, seguramente sucio, con olor, no sé, un montón de cosas, y ver que la persona que estaba delante de él era Jesús, era el Hijo de Dios, era la misma presencia de Dios, se humilló, no le importó nada y se tiró delante de rodillas. Y además me imagino su voz, ¿no? Apártate de mí, Señor. No fue algo orgulloso, sino, Señor, ¿qué haces al lado mío? Soy un pecador. Se reconoció, vio su pecado, vio la santidad de Jesús y vio su pecado y no tuvo otra que postrarse delante de él, ¿no? Y no sé si alguna vez les pasó pensaba en esto, de ir a un lugar y no sentirse a la altura de alguna manera, ¿no? O, no sé, yo a veces que salgo de trabajar todo roñoso y me da vergüenza ir a comprar a algún lugar. No sé si alguna vez se sintieron así, ¿no? Seguramente si algún otro, no sé, Enrique trabajando en la construcción que está todo el tiempo, capaz que no le importa, ¿no? Pero si te tenés que presentar delante de alguien importante, yo me veo y no quiero cruzarme con nadie importante en ese momento, ¿no? Porque nos vemos que estamos sucios, ¿no? Y yo creo que fue esto lo que le pasó a Pedro. Se vio sucio delante de la presencia de Jesús. Y lo podemos ver en un montón de personajes bíblicos, como Moisés, que cuántas veces rechazó el llamado de Dios, ¿no? No, pero yo no sé hablar delante del público, manda a otro, ¿no? Siempre excusándose. Lo podemos ver en Isaías también cuando Dios lo llama a Isaías, que él decía que era de boca impura, ¿no? Y un montón de cosas más. Lo podemos ver a lo largo de la Biblia como personajes increíbles que Dios usó de una manera sobrenatural. ¿Cuál fue su actitud? Primera, no soy digno, Señor, no soy digno de estar delante de ti. Y yo me pregunto cuánto hoy en día nos cuesta humillarnos delante de Dios, ¿no? Con esa actitud. Capaz que a algunos les cuesta menos y capaz que a otros más, ¿no? Pero seamos sinceros, a mí me cuesta un montón muchas veces humillarme delante de Dios, ¿no? Hay un montón de cosas en mi vida que tienen que ser humilladas delante de Dios y todos los días, seguramente cada uno de ustedes también hay cosas que decimos, no, esto me lo guardo para mí y no lo rindo a los pies de Jesús. Yo creo que muchas veces, o sea, hasta hemos abusado de la gracia y misericordia de Dios, ¿no? En nuestras vidas, porque vemos ese amor de Dios y muchas veces abusamos de esas cosas. Creo que hemos perdido el sentido de delante de quién estamos. Estamos delante de Dios, una persona lo más santo que se pueda imaginar, estamos delante de esa persona. Y yo creo que Dios hoy quiere eso de nuevo en nosotros, que nos volvamos a humillar, que volvamos a verlo a Él santo delante de nuestros ojos.
Hoy Dios nos está pidiendo esto, que nos volvamos a eso, ¿no? Que volvamos a humillarnos, que volvamos. Nos tenemos que asombrar cada vez que estamos delante de la presencia de Dios. No podemos estar, bueno. Está la presencia de Dios en este lugar. Nuestro corazón debe estar asombrado por ese motivo. Escuché un solo amén, gracias. Como dice acá, dice, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, ¿no? Y acá Jesús una y otra vez está respaldando lo que había hecho, ¿no? Está respaldando con lo que pasó. Estas personas quedaron asombradas, no solamente Pedro, sino todos los que lo rodeaban. Y algo muy importante que decía, ¿no? Que se rompían las redes, que tuvo que llamar a otros a pedirle ayuda, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros cuando estamos en situaciones lo podemos encarar por los dos lados, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en situaciones como estas, tal vez de dificultad, tal vez de problemas, pedimos ayuda? Le decimos al que está en la barca de lado, hey, vení, ayúdame. Y por otro lado, esa ayuda trajo bendición para las personas que lo ayudaron, ¿no? Porque no es que Pedro después cuando llegaron a la orilla le dijo, bueno, esto es mío, nos vemos. No, yo creo que Pedro habrá compartido esas bendiciones con las personas que lo ayudaron, y creo que esto es re importante también, saber pedir ayuda y ser agradecido también con las personas que nos ayudan, ¿no? Honrar a esas personas que nos ayudan en estos momentos. Más adelante dice, no temas, ¿no? Me imaginaba todas estas cosas, ¿no? Pedro postrado delante de los pies de Jesús y Jesús diciéndole, no temas, no temas, no temas. Y hoy Jesús nos dice eso, no temas. Poné tu nombre ahí en ese lugar, imagínate en esa situación delante seguramente de todas tus frustraciones, todos tus problemas, todas las circunstancias que estás pasando. Y Jesús te dice, no temas, no temas, yo estoy con vos. Y como dice más adelante, desde ahora serás pescador de hombres. La declaración que hizo Jesús sobre la vida de Pedro, como predicaba el otro día Orlando, ¿no? Pedro tuvo sus altibajos, tuvo sus momentos de estar allá arriba y sus momentos de mayor dolor. Tuvo esa inconstancia, pero después de eso, si leemos más adelante en Hechos, Jesús acá hizo una declaración sobre la vida de Pedro. Y si leemos Hechos 2, después lean Hechos 2 en sus casas de lo que habla. Pedro hablando delante de miles de personas, 3.000 bautizados ese mismo día, más adelante, y wow, lo hizo Dios, fue la declaración que hizo Jesús sobre la vida de Pedro que lo transformó. Esto recién era el comienzo de la vida de Pedro, ¿no? De la vida cristiana de Pedro. Era el comienzo recién. Y esa palabra que Jesús le dio a Pedro se cumplió, porque lo podemos ver más adelante. Después de todo lo que pasó, como les decía, después de haber negado a Jesús, de todo lo que pasó, nuevamente se levantó y estaba hablando delante de miles de personas. Dice, así que llevaron sus barcas a la tierra y dejándolo todo siguieron a Jesús. ¿Cuántos de nosotros en medio de las dificultades, en medio seguramente de estar trayendo nuestras barcas de nuevo a la orilla, somos capaces de dejar todo y seguir a Jesús? ¿Cuánto nos cuesta seguir a Jesús? ¿No? Porque, como sabemos, no es un camino fácil seguir a Jesús. No es nada fácil seguir a Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos esta actitud delante de Dios, ¿no? Dice, Pedro y los que estaban con él, no fue solamente un milagro para Pedro. Todos los que estaban con él vieron esto y no pudieron seguir haciendo lo mismo, no pudieron seguir siendo las mismas personas. Cuando Jesús sale a nuestro encuentro, cuando Jesús toca nuestras vidas y hace un milagro de esta manera, no podemos seguir siendo los mismos. Yo a veces me pongo a pensar en cuántas personas he visto en la iglesia que han recibido un milagro de parte de Dios, que han sido sus vidas transformadas, que han sido sanas, y hoy no están, y digo, Dios, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Tal vez mi mentalidad, yo
tal vez pienso eso, pero en la situación de esas personas no sabría cuál sería mi respuesta, pero Dios hizo un milagro increíble en la vida de Pedro y él no tuvo otra opción, no podía hacer otra cosa que seguir a Jesús. Dice, dejó todo y siguió a Jesús. Y realmente, como les decía, examinarnos frente a esta palabra, ¿no? Examinarnos, yo creo que son características esenciales que no deben faltar en nuestra vida, ¿no? Debemos mirar la palabra de Dios y analizar nuestra vida delante de la palabra de Dios. ¿Qué de todas estas cosas, con cuáles estamos luchando más, con cuáles estamos luchando menos? Y que realmente podamos tener esa actitud sobre todas las cosas, de humillarnos delante de Dios, a pesar de lo que estemos viviendo, que podamos humillarnos delante de Dios. Creo que esa es la clave, ser personas humildes que no temen rendirse delante de Dios, ¿no? Y Dios así va a dar su respuesta, ¿no? En la obediencia, muchas veces lo hemos repetido, ¿no? La obediencia trae bendición, la obediencia trae bendición. Pero realmente tenemos que declarar eso sobre nuestras vidas y actuar sobre eso, ¿no? No solamente que sea, no, sí, la obediencia trae bendición, que no lo repitamos. Y que realmente sea una palabra que esté grabada en nuestro corazón, que seamos obedientes a Dios y vamos a ver cómo Dios mueve su mano sobre nuestras vidas y que si Dios prometió algo sobre tu vida, si Dios hizo una declaración sobre tu vida, Dios la va a cumplir, ¿no? Va a pasar el tiempo, tal vez ahora, tal vez más adelante, pero Dios va a cumplir esa palabra en tu vida. Así que ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos, que podamos volver a renovar este compromiso con Jesús, que podamos a volver a amar a Dios de esa manera. Levanta tu mano ahí donde estás. Papá, te damos gracias, Señor, porque hemos recibido tu palabra, Señor, porque primeramente me has hablado a mí de gran manera, Señor, y me has exhortado en un montón de cosas, Señor. Seguramente le has hablado a mis hermanos, Señor, a cada uno de ellos, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón, Señor, que podamos ser obedientes a vos, Señor, que podamos ver el ejemplo de Pedro, Señor, que fue obediente a vos a pesar de su necesidad, a pesar de su cansancio, a pesar de su frustración, Señor, él fue obediente a vos, él confió en vos, Señor. Que podamos obedecerte, papá, y no buscando el milagro, Señor, sino que podamos obedecerte, Señor, de todo corazón, Señor, porque sabemos que es lo correcto, Señor. Aunque no lo podamos entender, Señor, la situación que estemos pasando, Señor, que podamos escuchar tu voz y obedecerte a vos, papá. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que vos pongas en nuestro corazón, Señor, un corazón humilde, Señor, un corazón que no teme humillarse delante de vos, Señor, que nuestro corazón, Señor, anhele estar delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque sabemos que vos vas a obrar, Señor, y vos vas a hacer milagros, Señor, milagros de abundancia en nuestra vida, Señor. Sabemos que vos vas a recompensar nuestra obediencia, Señor. Confiamos en eso, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que podamos guardarla en nuestro corazón, Señor, que hoy podamos renovar este pacto con vos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, papá. Amén, Señor.